¿Alguno de ustedes aquí tiene lepidopterofobia? O, en términos humanos, ¿miedo a las polillas? Alguno puede que tenga alergia a estos insectos por el polvo que desprenden sus alas, o quien no se ha asustado por una polilla gigante que entra en su casa y lo único que ven en el techo es una mancha negra enorme con 2 alas, o se ha topado con esta infame imagen de internet de una polilla demoníaca proveniente del sudeste de Asia. Si lo ven desde esa perspectiva, ciertamente son insectos algo intimidantes y, como no, si justamente tienen 2 ojos enormes en sus alas para ahuyentar a depredadores, pues la serie de horror análogo de la que estaremos hablando hoy no es apta para personas con miedo a las polillas. Introducción al tema. Bien, así se hace. La serie de horror análogo de la que estaremos hablando hoy se llama simplemente Embro Hush, de un usuario simplemente llamado Anomaly. Este vídeo es una pequeña compilación de relatos. Estaremos viendo las 3 que salen en el primer vídeo, a excepción de una, así que les daré la versión exageradamente resumida una vez lleguemos ahí. Así que, sin más preámbulo, vamos allá. Ok, esta abre con un pequeño reporte de una operación militar. Octubre de 1997. La rama militar de los Estados Unidos hizo una operación especial en el subterráneo de Chicago luego de unos reportes por parte de oficiales de la ciudad sobre actividad ilegal en la zona y obstrucciones en el sistema de drenado. El estado vecino de Wyoming también alertó de un brote de una plaga desconocida, una sustancia desconocida, aparentemente tóxica y capaz de entrar en órganos humanos, así que se procedió con cautela y se llamó a un equipo especializado. Esta misma sustancia fue encontrada unos meses atrás en piscinas de hoteles de lujo del centro de Chicago. Esta era amarilla y viscosa, formando grumos que iban desde el tamaño de una pequeña pelota a un melón. Así, el equipo especial fue enviado a investigar los túneles. Finalmente, uno de estos encontró una de las piscinas de contención del viejo sistema de alcantarillado, repleta con esta sustancia. Una de las cosas que tuvieron en cuenta antes de empezar toda esta operación era esta fotografía, tomada por unos adolescentes que exploraban los túneles hace un año. Se adentraron hasta unos 300 metros dentro de los túneles y dieron con una enorme polilla petrificada. Los chicos aseguraban que no se movía y lo más extraño es que tenía un rostro humano. La foto luego fue confiscada por la policía, tras procesar a los chicos, claro. Los equipos descendieron con explosivos en mano a la espera de esperar cualquier entidad hostil. En los pozos más profundos solo hallaron más de la misma sustancia, además de docenas y docenas de huevos desconocidos que no pertenecían a ningún animal. Finalmente llegaron a la conclusión de que, tal como habían sospechado, insectos gigantes se habían anidado en el antiguo drenado de Chicago, engendrando bichos que jamás habían visto la luz del día, debido al riesgo biológico que estas cosas posaban, y para evitar que alguna de estas escapase a la superficie, se fue aprobado el uso de armas de erradicación especiales. Esto no sin antes el equipo notar la presencia de insectos sobredesarrollados. Se hizo lo posible para evitar contacto con estos, aunque en ocasiones dieron de frente con la fauna mutante, que en su mayoría parecían variaciones de lepidópteros, específicamente polillas. Curiosamente, estos encuentros coincidían con reportes de granjeros de la costa oeste sobre insectos más grandes de lo usual durante la temporada de pestes. De cualquier forma, el equipo de operaciones especiales preparó una serie de explosiones controladas a lo largo de los túneles, para así deshacerse de la infestación. Las explosiones fueron exitosas. Las salidas habían sido selladas, con la esperanza de que ninguna de estas cosas pudiera escaparse al exterior, o contaminar el resto del drenado. Aunque no se hallaron restos de la polilla petrificada que los chicos fotografiaron. Lo extraño fue que, tras la explosión, una de las cámaras capturó esto: una figura caminando en dirección contraria a donde estaban los equipos. Nadie del personal militar fue reportado desaparecido, así que esta persona estaba en los túneles, sin que ninguno de ellos lo supiese. Hasta el día de hoy se desconoce qué fue de esta persona. Un mes más tarde se realizó la autopsia de algunos de los especímenes recapturados. Esto no reveló mucho. Solo lograron recuperar un capullo que, especulaban, pertenecía a un espécimen de unos 2 metros de largo. Lo más extraño es que este tenía aguijones en su interior, como si tratase de contener a la criatura que habitaba ahí dentro. Esto es extraño ya que usualmente este tipo de crisálidas tiene estas formaciones en su exterior, para así evitar que otras presas se le acerquen. Posteriormente, los restos de la crisálida hicieron combustión espontánea de manera misteriosa, dejando ningún rastro para futura investigación y, a pesar de la alta temperatura a la que los restos se encontraban, ni la mesa ni los instrumentos de la autopsia fueron dañados. Recapitulando un poco, ya podemos ver que esto se torna algo extraño. Uno de los primeros encuentros registrados con este tipo de polillas enormes durante un proceso de limpieza del antiguo sistema de drenado de Chicago
Pero los encuentros con estas criaturas no solo se limitan a los Estados Unidos, como veremos más adelante. La siguiente parte es sobre un reporte policial de un suceso extraño ocurrido en el sur de España en el septiembre de 2003, en un centro clínico local privado del centro de Sevilla. El jefe cirujano y director encargado fue arrestado por mala praxis. Su nombre, Ricardo Castellón, quien había dirigido el centro hospitalario desde 1997, realizando procesos clínicos casi imposibles. La investigación se abrió tras un reporte de una intervención con Botox desastrosa. El testimonio grabado de Marta, de 61 años, reveló que atendió al cirujano para tratarse un tumor imposible de extraer en su cabeza. Así que su sobrina la llevó con este médico que aseguraba podría hacer la intervención. Al principio todo salió bien, sin muchas complicaciones. Pero a lo largo del año siguiente, Marta empezó a perder la sensibilidad del cuerpo, desde los pies hasta el cuello. Cuando visitó a otro hospital estaban sorprendidos de ver que el tumor había desaparecido, pero había algo más. Hallaron un parásito en su cuello. Esto se había comido el tumor, pero ahora se estaba alimentando de su médula espinal. Ahora estaba a la espera de otra cirugía para extraer el parásito. Tras el reporte, la policía atendió el lugar, arrestando al doctor y a parte del personal por presunta complicencia. Además, confiscaron todo instrumento sospechoso del local. Pero aquí fue donde la investigación forense pasó de lo que parecía un caso común de mala praxis a un fenómeno inexplicable para la ciencia. En su oficina, hallaron frascos medianos repletos de una sustancia amarilla y viscosa, con criaturas similares a cangrejos muy deformes en su interior. Algunos estaban abiertos y parecían haber sido extraídos hace tan solo unos días. Otros contenedores tenían larvas enormes que pesaban de entre 20 a 30 kilos, que aún respondían a estímulos externos como la luz y el sonido, y, al estos ser removidos del lugar, emitieron un extraño chirrido. El segundo testimonio proviene de Isabel, de 28 años. Sufría de problemas digestivos desde pequeña, y una amiga le recomendó al Dr. Castellón. Al examinarle, concluyó que tenía una deficiencia de mucosa en el intestino delgado, que le impedía procesar bien algunos alimentos. Así que le ofreció un procedimiento invasivo que consistía del uso de gusanos para ayudarla. Este le aseguró que el primer mes sentiría más hambre de lo habitual y que era algo normal, pero pasados los 30 días, empezó a desmayarse y tener náuseas. Luego sintió punzadas a la altura del abdomen y no pudo soportarlo más. Acudió a otro hospital donde, una radiografía más tarde, le hicieron una intervención de emergencia. Lo que descubrieron fue un parásito de unos 15 centímetros rodeando su corazón, fusionándose con su pulmón derecho. Al ser extraída podemos apreciar que la larva estaba en un estado bastante avanzado de maduración, de ahí venían los dolores punzantes. Lo siguiente es un transcrito de la interrogación del Dr. Castellón. El oficial va directo al grano y le pregunta que en qué momento había encontrado estas larvas gigantes. Le responde que él las engendraba y era su decisión si decidía creerle o no. El interrogador hace una llamada y luego le pide que proceda. Este revela algo sobre una hermandad médica en Málaga, que entre sus líneas tenían a profesionales y practicantes iniciados. Él fue elegido gracias a su interés en enfermedades infecciosas y buenas calificaciones en la escuela. Una vez allí se le dijo que era especial, que su cuerpo estaba hecho para servir a una mayor causa. Fue promovido a uno de los altos rangos donde se les revelaba procedimientos médicos que no podría revelar a nadie o las consecuencias serían terribles. Fue elegido para servir a la verdad, y así fue como se convirtió en el primer hijo de Ambrohosh, que así obtuvo la habilidad de dar vida nueva para él y para otros, para, en algún punto, volver a ser uno con el gran otro, refiriéndose a este ente. El interrogador pregunta en qué momento empezó a plantar estas larvas a sus pacientes, a lo que responde que era necesario. Los cuerpos humanos decaen y mueren, eran imperfectos. Para entrar en comunión con este dios, necesitaba ofrecer sus cuerpos a sus hijos, refiriéndose a las larvas que había implantado. Así termina la interrogación y, entre las notas recuperadas de la clínica del Dr. Castellón, fueron hallados algunos dibujos de cuadernos que mostraban el proceso de crecimiento y simbiosis de las polillas, la fusión de estas con el cráneo humano y cómo podían adquirir locomoción total de un cuerpo. Muy bien, recapitulando con esta parte. Un centro clínico en Málaga en el año 97 empezó a efectuar cirugías aparentemente milagrosas sobre sus pacientes, que consistía en implantar estas larvas en partes vitales del cuerpo, con la intención de darles un nuevo huésped a estas criaturas, para acercarlas a una especie de deidad insecto llamada Ambrohosh, y que la comunidad médica de esta localidad tiene lazos con un culto, o bueno, es parte de un culto que provee de estas criaturas.
Bueno, la tercera parte en resumidas es contado desde la perspectiva de una persona algo mayor en una pequeña ciudad que básicamente tiene un encuentro algo cercano con una de estas criaturas. El encargado de una tienda que solía frecuentar fue poseído o bueno, infectado por una de estas larvas. Había asesinado a un adolescente que trabajaba como voluntario en la tienda y una noche los 7 policías lo tenían rodeado. Su estómago estaba abultado, sus ojos rojos y su rostro hinchado y tenía la boca llena de una sustancia amarillenta. Cuando estaban amenazando con dispararle, de repente su cabeza estalló, y de ahí una polilla gigante tomó vuelo, llevándose parte de los intestinos y la grasa del encargado con ella. Probablemente esta polilla sea la misma especie de la cosa petrificada que encontraron los chicos en Chicago. Si veo que este video tiene algo de apoyo, contaré luego la parte de la polilla en un video aparte, porque que esta narración se come buena parte del video y dura 50 minutos, así que prefiero que nos quedemos con el resumen y eso. La última parte es una especie de documental sobre un suceso extraño que ocurre en cierta parte de Sudamérica, específicamente en la frontera entre Chile y Perú. En diciembre, a finales de año, durante las temporadas de sequía y calor extremo de esta región, las comunidades y pueblos de esta zona tienen problemas con una plaga particular. Una infestación de insectos voladores baja desde las montañas a dejar sus huevos en las zonas bajas, dando con los pueblos de la localidad. Los habitantes han apodado a estas criaturas como Don Weas. Cada año, cuando se acerca la Navidad, personas cierran sus casas y van por estas aparentemente inofensivas criaturas. Algunos tienen una apariencia enervantemente humanoide, pero con facciones bastante marcadas de polilla. Los nativos de la zona aseguran que estos bichos son inofensivos y que no deberían de hacerles daño. Pero tras un incidente que terminó con la desaparición de un pueblo en 2009, se ha vuelto una necesidad ir activamente por estas cosas. Como ya era usual durante esta época, un enjambre de estos insectos bajó a un pueblo a dejar sus criaturas, pero gracias a una anormal ola de calor, los huevos de larva empezaron a crecer a un ritmo alarmante, desestabilizando casas y poniendo en peligro a los residentes. El uso de pesticida industrial fue tan extenso que los habitantes se vieron forzados a dejar la zona. Tras este hecho, investigadores, medios locales de noticias y unos cuantos curiosos se dirigieron a la zona de la montaña donde estaban las cuevas de la que venían estas criaturas, guiados por los nativos que conocían la zona. Allí hallaron múltiples entradas a un sistema de cuevas. Hallaron unos pozos resguardados por las montañas de la luz solar, que contenían una sustancia amarillenta y viscosa. Al descender por estos túneles también encontraron múltiples especies de insectos desconocidos, principalmente polillas y larvas, de la misma especie de lepidóptero que atacaba a la población, además de otras especies desconocidas que mostraban bioluminiscencia. Eventualmente, debido a una inusual escasez de fondos, las investigaciones dejaron de dar frutos y el caso murió, dejando todo este fenómeno como una ocurrencia inusual de la región. Y pues nada chicos, por mi parte esto sería todo. Si veo que esto tiene apoyo subiré la segunda parte porque la verdad me pareció algo interesante todo este cuento de las polillas, pero si así lo quieren recuerden darle al botón de like, suscribirse y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Si quieren apoyarme un poco más pueden hacerlo convirtiéndose en un miembro, ahí abajo tienen el botón para hacerlo y pues eso, abajo en la descripción les dejo el enlace al Twitter y el Discord por si se quieren pasar a lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremodrox se despide. Hasta luego.